Le doy la bienvenida. Hoy es 30 de septiembre, lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario. Celebramos en Colombia la feria correspondiente a la liturgia de hoy y suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, patrono de las ciudades de Montería y Málaga. San Jerónimo, cuyo nombre completo es Eusebio Hierónimo de Estridón, nació aproximadamente en el año 347 después de Cristo en la ciudad de Estridón, una localidad en la región de Dalmacia, hoy parte de Croacia. Sus padres eran cristianos y aunque su linaje no era aristocrático, gozaban de cierta posición acomodada que le permitió recibir una educación sólida. Su padre, Eusebio, deseaba que su hijo adquiriera una formación adecuada tanto en lo secular como en lo religioso, por lo que lo envió a Roma a estudiar retórica y gramática bajo los maestros más renombrados de la época. Jerónimo demostró su talento extraordinario para los idiomas y las letras, lo cual sería clave en su vida posterior como erudito y traductor. Durante su juventud, Jerónimo se dejó llevar por las tentaciones y placeres de la vida romana, pero al redescubrir su fe tuvo una profunda conversión al cristianismo. Tras su bautismo, Jerónimo decidió abrazar una vida ascética. Se trasladó a la región de Aquilea y más tarde, en busca de una vida de mayor rigor espiritual, al desierto de Calcis, en Siria. Allí pasó varios años como eremita, dedicándose al estudio de las Escrituras, la oración y la penitencia. En el desierto, Jerónimo profundizó en su conocimiento de los textos bíblicos y comenzó a estudiar hebreo, lo cual lo prepararía para su gran obra, la traducción de la Biblia. Uno de los eventos más relevantes en la vida de San Jerónimo fue su encomienda de traducir la Biblia al latín, a pedido del Papa Dámaso I en el año 382 después de Cristo. En aquel tiempo las diversas traducciones de las Escrituras al latín eran inconsistentes y poco precisas. Jerónimo, por su conocimiento del griego y del hebreo, se embarcó en la monumental tarea de producir una traducción más fiel y unificada, lo que daría lugar a la Vulgata, la versión oficial de la Biblia en la Iglesia latina. Jerónimo se trasladó a Belén en el año 386, donde estableció un monasterio y continuó su trabajo de traducción, escritura y enseñanza. Permaneció allí el resto de su vida, formando discípulos y produciendo comentarios bíblicos que aún hoy son fuente de estudio y meditación para la Iglesia, de los cuales nosotros nos apoyamos para realizar estas entregas que hacemos diariamente. San Jerónimo falleció el 30 de septiembre del año 420 después de Cristo en Belén. Su legado es inmenso, no solo por su traducción de la Biblia, sino por su dedicación al estudio, la vida monástica y su lucha por la verdad teológica. Fue canonizado por la aclamación popular, dando su papel crucial en la vida y formación de la Iglesia. Más tarde, fue declarado doctor de la Iglesia por su sabiduría y enseñanzas. San Jerónimo es el patrono de los traductores, bibliotecarios, arqueólogos y estudiosos de la Biblia. Su vida y su obra ha dejado una huella profunda en la Iglesia, especialmente por su papel en la formación y transmisión de las Sagradas Escrituras.
En Colombia su influencia se siente especialmente en los ámbitos académicos y religiosos, donde su trabajo sigue siendo estudiado y admirado. Uno de los milagros atribuidos a San Jerónimo es la curación de una mujer gravemente enferma en Belén. Esta mujer, que sufría de una fiebre violenta, fue llevada a la iglesia donde San Jerónimo había sido enterrado. Después de orar en su tumba, se curó milagrosamente. Este y otros eventos prodigiosos ayudaron a consolidar su veneración como santo y a reafirmar su reputación como intercesor en tiempos de necesidad. San Jerónimo fue canonizado poco después de su muerte, aunque en esta época no existía el proceso formal de canonización que se utiliza hoy. Su canonización se basó en el testimonio de sus contemporáneos, su vida santa y los milagros asociados a su intercesión. La Iglesia reconoció rápidamente su santidad y su impacto duradero en la transmisión de las Escrituras. Por eso hoy, 30 de septiembre, pidamos a los santos, especialmente a San Jerónimo, que nos ayuden a tener un amor profundo por la palabra de Dios, que como Él busquemos la verdad en las Escrituras y seamos fieles a nuestra fe, profundizando en nuestro entendimiento y compromiso con Cristo. Que su ejemplo de vida dedicada al estudio, la oración y la santidad inspire en nosotros el deseo de crecer en conocimiento y santidad. San Jerónimo ruega por nosotros y guíanos hacia una mayor comprensión y amor por las Sagradas Escrituras. Amén. Le invito a disponer el oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto en la liturgia de este día. Te proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 9, versículos desde el 46 hasta el 50. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de ustedes es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. Jesús le respondió: no se lo impidan. El que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta que tenemos para la primera lectura es del libro de Job. El libro de Job es considerado parte de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Se cree que fue escrito entre los siglos VI y IV antes de nuestra era, aunque el trasfondo narrativo podría ser mucho más antiguo. El nombre de Job en hebreo, Iob, puede tener varios significados, incluyendo perseguido u objeto de enemistad, lo cual es simbólico para el sufrimiento que experimenta el protagonista. El propósito del libro es exportar las preguntas profundas sobre el sufrimiento humano y la justicia divina. A través del personaje Job, el libro se pregunta: ¿por qué sufre el justo?
¿Y cómo debemos enfrentar el sufrimiento? El texto nos desafía a reconsiderar la relación entre prosperidad, virtud, sufrimiento y la fidelidad a Dios. El libro está ambientado en un marco narrativo que refleja un contexto patriarcal de la antigüedad, en una época indefinida. Job es descrito como un hombre justo y próspero, que vive en Uz, una región que se identifica de manera imprecisa en los textos antiguos. Aunque el libro refleja elementos propios de la cultura hebrea, también tiene paralelismos con otras literaturas del antiguo Oriente Próximo, lo que sugiere que aborda temas universales acerca del sufrimiento y la justicia divina. Profundicemos en sus versículos. Profundizaremos en el libro de Job en su capítulo 1 y hoy corresponde a partir del versículo 6 hasta el 22. Versículos del 6 hasta el 7. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Yahvé, y Satanás vino también entre ellos. Yahvé dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás respondió a Yahvé y dijo: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Aquí se nos introduce a una escena celestial donde Satanás, en su rol de acusador y adversario, que en hebreo podríamos decir Satán, aparece entre los ángeles. Este personaje no es el diablo, como se entiende en la tradición cristiana posterior, sino una figura que actúa como el fiscal o investigador en el tribunal divino, cuya función es poner a prueba la fidelidad de los seres humanos. Versículos del 8 al 10. Yahvé dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay en la tierra otro como él, íntegro y recto. Teme a Dios y se aparta del mal. Satanás respondió a Yahvé: ¿es acaso Job temeroso de Dios en vano? ¿No lo has cercado tú a él, a su casa y a todo lo que tiene? Este intercambio revela la prueba que se desarrollará a lo largo del libro. Satanás sugiere que la fidelidad de Job no es genuina, sino que está condicionada por las bendiciones y la protección que Dios le ha concedido. Aquí surge la pregunta: ¿es la fe verdadera cuando se basa en la prosperidad? Buena pregunta. Versículos del 11 al 12. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu cara. Dijo Yahvé a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero a él no lo toques. Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero con límites. Esto introduce el tema de la prueba en la vida de los creyentes. San Agustín, en sus comentarios sobre el libro de Job, reflexiona sobre cómo la prueba no es tanto un castigo, sino una oportunidad para demostrar la autenticidad de la fe, incluso cuando todo parece perdido. Versículos del 13 al 19. Le invito, para tener contacto con estos versículos, ir a sus Biblias en su hogar para poder comprender mejor lo que vamos a reflexionar. Si no tienen la Biblia, al escanear el código QR que aparece en la portada de este podcast o video, están incrustadas en ella las lecturas a las cuales pueden tener acceso. En la parte de abajo de los textos bíblicos encontrarán ustedes diversos enlaces
para podernos acercar a las diversas noticias de la Iglesia en el mundo. Hablábamos de los versículos del 13 al 19. Aquí se narran las sucesivas desgracias que caen sobre Job: la pérdida de sus bienes, la muerte de sus siervos y la tragedia de la muerte de sus hijos. Cada desastre es presentado por un mensajero que interrumpe el uno al otro con noticias cada vez peores. En este pasaje Job lo pierde todo, su riqueza y su descendencia. Las pruebas no se presentan de manera gradual, sino que caen sobre él de forma rápida y brutal, lo que intensifica el sufrimiento y pone a prueba su fe de manera extrema. Versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y cayendo en tierra adoró. Vamos a empezar otra vez. En este gesto Job expresa su dolor y su luto conforme a las costumbres antiguas. Pero lo notable es que adora a Dios en medio de su sufrimiento. A pesar de perderlo todo, Job se somete a la soberanía de Dios. Versículos desde el 21 hasta el 22. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Yahvé dio, Yahvé quitó, bendito sea el nombre de Yahvé. En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este es uno de los pasajes más poderosos del libro de Job. Aquí Job no maldice a Dios, sino que reconoce su absoluta dependencia de él. Este versículo muestra una de las grandes lecciones del libro. La verdadera fe no depende de las circunstancias externas, sino de una relación profunda con Dios. La aceptación de Job frente a la tragedia es lo que lo convierte en un modelo de perseverancia. San Jerónimo, en su estudio de las Escrituras, particularmente del Antiguo Testamento, consideraba el libro de Job como una obra maestra de la literatura sapiencial. Señala que Job representa al alma humana que se enfrenta al sufrimiento inexplicable, pero que debe confiar en el plan de Dios más allá de su entendimiento. El uso del hebreo antiguo para describir la devastación y la paciencia de Job también fue motivo de análisis por parte de Jerónimo, quien vio en su historia una prefiguración del sufrimiento de Cristo. Por otro lado, San Agustín reflexiona sobre Job en su obra La ciudad de Dios. Para Agustín, Job es un ejemplo de cómo el justo puede sufrir sin que esto signifique que ha sido abandonado por Dios. El sufrimiento, argumenta Agustín, puede ser una manera de purificación y de maduración en la fe. Algunas frases representativas de San Agustín en su obra La ciudad de Dios acerca de Job. Y Job, habiendo perdido toda su riqueza, se ha afligido con graves dolores en su cuerpo. No cometió ningún pecado con sus labios, ni se atrevió a murmurar contra Dios, diciendo a su mujer que lo incitaba a que lo hiciese: has hablado como una mujer insensata. Si hemos recibido bienes de las manos del Señor, ¿no debemos también recibir males? En todo esto no pecó Job con sus labios ante Dios, aunque sintiese agudamente en su corazón los dolores, por lo cual probaba que no era fementido, sino justo y sincero. Sin embargo, esta grandeza de alma no se le atribuyó al hombre como si procediera de su propio arbitrio, sino que fue gracia de Dios
y no virtud suya. Pues de Dios es el que ayuda a quien es fuerte y al que se esfuerza por vivir bien. La grandeza del alma radica en no permitir que el dolor o la adversidad nos desvíen de la confianza en Dios. Gracia de Dios concede a sus fieles. Una imagen de la naturaleza que puede ejemplificar el tema central del Evangelio es la del árbol durante una tormenta. Cuando la tormenta golpea, los árboles más débiles pueden caer o quebrarse, pero aquellos con raíces profundas resisten. El viento puede sacudirlos, pero al final de la tormenta permanecen en pie. Así es la fe de Job. La tormenta de la adversidad lo sacude, pero sus raíces en Dios son lo suficientemente profundas como para sostenerlo. Este pasaje nos recuerda que como cristianos no debemos medir nuestra fe por la prosperidad o las bendiciones materiales. Las pruebas y dificultades son parte de la vida. Y es en esos momentos que nuestra fe en Dios se pone a prueba. Job nos enseña a permanecer firmes en la fe, incluso cuando no entendemos el porqué del sufrimiento. Dios está siempre presente, incluso en medio de las pruebas más oscuras. Ante esta propuesta que nos hace el Padre Dios por medio del libro de Job, le vamos a responder con el Salmo 16. Y nos unimos al sentimiento del autor sagrado diciendo: inclina el oído y escucha mis palabras. El libro de los Salmos proviene del hebreo Tehilim, que significa alabanzas, aunque el término salmo viene del griego psalmoi, que se refiere a cánticos acompañados de instrumentos de cuerda. El libro es una colección de oraciones, súplicas, alabanzas y meditaciones que han sido utilizados durante siglos como expresión de la relación del hombre con Dios. Los salmos forman parte de la literatura sapiencial y poética del Antiguo Testamento y son atribuidos en su mayoría al rey David. El Salmo 16 es una súplica de protección y justicia ante la adversidad. Se encuentra dentro de los llamados salmos de lamento, donde el justo clama a Dios para que lo defienda y haga justicia. En este contexto, el salmista busca la intervención divina y expresando la confianza en la bondad de Dios. Profundicemos en sus versículos. Hoy reflexionamos el Salmo 17 y reflexionaremos los versículos 1, del 2 al 3 y del 6 al 7. Versículo 1. Escucha, Yahvé, mi apelación de justicia. Atiende a mi clamor, presta oído a mi oración, pues no hay engaño en mis labios. Este versículo muestra al salmista un hombre justo que se dirige a Dios en oración con confianza plena. Aquí el salmista se presenta con un corazón sincero, libre de engaño, buscando justicia de parte de Dios. La súplica en este versículo es directa y personal, como un llamado al juez divino para que atienda su causa. El término clave aquí es tzedek, que se traduce como justicia o rectitud, subrayando la confianza del salmista en que Dios es justo y responderá a su clamor. Versículos del 2 al 3. Venga de ti mi sentencia, que tus ojos vean la rectitud. Si examinas mi corazón, si me visitas de noche, si me pruebas en el crisol, no hallarás en mí maldad alguna. En estos versículos el salmista apela a la justicia de Dios como juez, al tzedek,
Confía en que su causa será examinada con verdad, ya que se sabe justo y libre de culpa. La imagen del crisol, que es un instrumento usado para purificar metales, simboliza el proceso de prueba por el que pasa el hombre justo. Aquí se refleja la certeza de que a pesar de cualquier prueba, Dios conoce el corazón humano y hará justicia. San Agustín comenta sobre este salmo, destacando cómo el justo, aún en la oscuridad de la prueba, confía plenamente en que será examinado y encontrado íntegro por Dios. El examen de la noche es una metáfora para las pruebas secretas, aquellas que los demás no ven pero que Dios siempre conoce. Versículos del 6 hasta el 7. Yo te invoco porque tú me respondes, oh Dios. Inclina tu oído hacia mí, escucha mi palabra. Muéstrame tu amor maravilloso, tú que salvas de los agresores a los que buscan tu refugio a tu diestra. El salmista expresa su confianza total en que Dios responde a la oración. Este pasaje resalta la relación personal entre Dios y el justo, quien no duda en acudir a Él en busca de refugio. El salmista espera con fe la intervención divina en momentos de peligro, sabiendo que Dios salvará a quienes buscan su protección. El término hebreo para amor o misericordia en este versículo es Hesed, que es una palabra clave en la teología del Antiguo Testamento. Este concepto expresa la lealtad, bondad y amor incondicional de Dios hacia su pueblo. La confianza en ese Hesed es lo que sostiene la oración del salmista. El Salmo 16 pertenece al grupo de los salmos que expresan lamento personal, una forma de oración que era común en el antiguo Israel. Los salmos de este tipo reflejan las luchas del justo en un mundo lleno de injusticia, donde el salmista no busca venganza, sino que Dios haga justicia. La confianza en Dios como protector y juez es un tema recurrente. En el Antiguo Testamento, la oración y la súplica ante Dios eran formas esenciales de expresar la fe en momentos de dificultad. El justo, en su relación con Dios, podía acudir a Él en cualquier circunstancia, confiando en su protección y justicia. San Jerónimo, al comentar los salmos, veía en ellos una expresión de la interioridad del alma que se abre hacia Dios, revelando las luchas humanas y la búsqueda de refugio en el Señor. En este salmo en particular, el alma es consciente de la vulnerabilidad ante el mal, pero encuentra fortaleza en la fidelidad de Dios. Un tema que predomina en este salmo es la oración. En este salmo, la oración es la manifestación de la confianza del justo en la protección divina. A lo largo de este salmo, el salmista nos enseña que la integridad y la fidelidad son esenciales en la vida espiritual. Quien es fiel a Dios puede orar con confianza, sabiendo que será escuchado. El hombre justo no se desespera en medio de las pruebas, sino que recurre a Dios con un corazón sincero, reconociendo que su fragilidad solo puede ser fortalecida por el poder de Dios. La oración es la herramienta por excelencia que fortalece al cristiano en los desafíos de la vida diaria. Tal como el salmista expresa, la confianza en la misericordia y justicia de Dios permite al hombre justo caminar con firmeza
a pesar de la soledad o las adversidades que puedan rodearlo. El salmista habla de la noche como un tiempo de prueba y examen. En la naturaleza, el ciclo del día y la noche es esencial para el crecimiento de la vida. Así como las plantas necesitan del sol para crecer, también dependen de la oscuridad de la noche para restaurarse. De manera similar, los seres humanos enfrentan momentos de luz y oscuridad en la vida, tiempos de alegría y de prueba. Pero es precisamente en la oscuridad donde la fe se fortalece y donde podemos descubrir la presencia constante de Dios. El Salmo 16 nos invita a confiar en la justicia y misericordia de Dios en los momentos en que el peligro o la adversidad nos rodean. La oración es el recurso que fortalece nuestra relación con Dios. La confianza en que Él examina nuestros corazones y nos protege es lo que nos permite perseverar. Este salmo nos recuerda que la verdadera oración no depende solo del contenido, sino de la justicia en nuestras acciones y relaciones. La oración del justo es siempre escuchada porque está fundamentada en una vida vivida en la rectitud y en la búsqueda sincera de Dios. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para el día de hoy es del evangelista San Lucas en su capítulo 9, versículos del 46 al 50. En el contexto histórico de este pasaje, los discípulos aún no comprendían completamente la misión de Jesús. Estaban influenciados por las expectativas del Mesías como un líder terrenal que instauraría un reino político. En lugar de buscar el servicio y la humildad, estaban preocupados por el estatus y la grandeza. Jesús, utilizando la figura del niño, les enseña que el reino de Dios se basa en principios de humildad, servicio y amor al más necesitado. Podemos entender este evangelio a través del misterio de la semilla. Una pequeña semilla aparentemente insignificante, sin valor, esconde en su interior el potencial de convertirse en un gran árbol. Para crecer, la semilla debe hundirse en la tierra y desaparecer de vista. De manera similar, el camino hacia la grandeza en el reino de Dios requiere humildad y sacrificio. Dejar de lado nuestras ambiciones personales y servir a los demás. Así como la semilla se convierte en algo grande al desaparecer y ser enterrada, el más pequeño entre nosotros se vuelve el más grande cuando se entrega en servicio y humildad. La naturaleza nos muestra que el crecimiento verdadero viene cuando dejamos de lado el ego y nos entregamos al servicio de los demás, algo que también es central en la enseñanza de Jesús. Profundicemos en sus versículos. Versículo 46. Surgió entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Este pasaje nos sitúa en un momento donde los discípulos discuten sobre quién será el más importante en el reino de Dios. Esta actitud refleja una perspectiva humana que busca el poder, la grandeza y la posición, algo muy común en la naturaleza humana. Sin embargo, Jesús les ofrecerá una enseñanza radicalmente opuesta a los valores de este mundo. Versículo 47. Conociendo Jesús los pensamientos de su corazón, tomó a un niño, lo puso a su lado
Jesús, como lector de los corazones, conoce las verdaderas intenciones de los discípulos y decide utilizar a un niño como ejemplo. El niño en la cultura del tiempo de Jesús representaba la humildad, la dependencia y la vulnerabilidad. Al colocar a un niño junto a él, Jesús cambia los parámetros de grandeza, mostrando que en el reino de Dios, la humildad y el servicio son los atributos más importantes. El uso del término niño en griego, paidion, resalta la inocencia y la necesidad de dependencia, características que Jesús quiere que adopten sus discípulos. Versículo 48. Y le dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, a mí me acoge, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Porque el más pequeño entre todos vosotros es el mayor. Aquí Jesús afirma que acoger a los más humildes y vulnerables es acoger a Cristo mismo. Acoger en griego es dechomai, que significa recibir o aceptar con hospitalidad y amor. Al hacerlo, no solo acogemos a Jesús, sino también al Padre que lo envió. En el reino de Dios, la grandeza no se mide por la autoridad o el poder, sino por la capacidad de servir, amar y acoger a los más pequeños. San Agustín, en su comentario sobre este pasaje, nos invita a reflexionar sobre el amor hacia los más humildes. Para él, acoger a los más pequeños es practicar la verdadera caridad que nos une a Cristo. Versículo 49. Tomando Juan la palabra, dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido porque no viene con nosotros. El discípulo de Jesús, Juan, preocupado por la autoridad y el grupo exclusivo de los discípulos, informa a Jesús de un hombre que expulsaba demonios en su nombre, pero que no formaba parte del grupo. Esta reacción muestra cómo incluso dentro de los discípulos hay una tendencia a proteger lo que consideran suyo, viendo a los demás como competencia o intrusos. Versículo 50. Pero Jesús le respondió: no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros está con vosotros. Jesús, en su respuesta, revela una enseñanza clave para la inclusión y la apertura en el reino de Dios. No se trata de formar exclusividades o de restringir quién puede hacer el bien en su nombre, sino de reconocer que el bien realizado en nombre de Jesús tiene valor en sí mismo, independientemente de quién lo realice. Jesús nos enseña que la misión del reino es mayor que los intereses individuales o de grupo. San Jerónimo destaca en sus escritos que este pasaje invita a los cristianos a no caer en el sectarismo, sino a entender que todo acto de bondad hecho en nombre de Jesús es un paso hacia la construcción del reino de Dios. El mensaje de este pasaje nos invita a hacernos un cuestionamiento. ¿Qué estoy haciendo para ser grande en el reino de Dios? Tú que me estás escuchando, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo para ser grande en el reino de Dios? Muchos diremos que en el reino de Dios grande es Él. Yo necesito ser pequeño. Pero vemos en el relato que muchos quieren ser primeros y muchos quieren ser grandes. Y Jesús les dice que para ser grandes tienen que ser pequeños. ¿Tú qué estás haciendo de cosas pequeñas para que el reino de Dios sea grande? Para que se manifieste el reino de Dios
como algo grande. ¿Tú qué estás haciendo? La verdadera grandeza no se encuentra en los títulos, la fama o el poder, sino en la capacidad de acoger al humilde, servir a los más pequeños y hacer el bien en el nombre de Jesús. Si estamos enfocados en nuestros logros y en obedecer reconocimiento, no estamos siguiendo el camino que Jesús nos enseña. Es en los actos pequeños y aparentemente insignificantes donde encontramos el verdadero camino hacia el corazón de Dios. ¿Qué podemos concluir del texto evangélico del día de hoy de San Lucas en su capítulo 9, versículos del 46 hasta el 50? Este relato nos desafía a repensar nuestras prioridades y a buscar la grandeza, no desde una perspectiva humana, sino desde los ojos de Dios. Este texto nos invita a ser humildes, a acoger a los más vulnerables y a reconocer que el amor y el servicio son los verdaderos caminos hacia la grandeza del reino de Dios. Así como una semilla crece al hundirse en la tierra, también nosotros debemos humillarnos para servir y amar, sabiendo que en esto encontraremos la verdadera grandeza en el corazón de Dios. Para todos un feliz día, feliz comienzo de semana laboral. Que Dios no cese en concedernos la felicidad, la gracia, la bendición. Felicidades. Y todos unidos para amar más las Sagradas Escrituras hoy cuando celebramos a San Jerónimo, patrono de las Sagradas Escrituras. Bendiciones.